tema de las viviendas abandonadas. Ya lo decía el presidente, más de 600,000 viviendas en todo el país equivalen más o menos, imagínense, a todo el área de la zona metropolitana de Puebla, tener esas 600,000 viviendas abandonadas. Pues eso con un modelo donde verdaderamente solo se privilegiaba, como les decía, había un creditómetro. Se buscaba solamente colocar créditos sin importar si se iban a abandonar las viviendas después. Es más, decían, porque a mí me lo decían en la atención, que qué importaba lo de la vivienda abandonada, ya había generado empleo esa construcción. O sea, imagínense cómo veían la vivienda de manera rapaz en todo este periodo. Nosotros decimos, no, la vivienda genera derechos, habilita la posibilidad de ejercer otros derechos. O sea, incluso ya lo decía el presidente, la propia Constitución dice en el 123 que las unidades habitacionales deben de contar con equipamientos municipales, servicios, etcétera, y probablemente muchos violaron la Constitución durante décadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cancelar los juicios masivos. Eran una figura jurídica verdaderamente perversa, donde trabajadores que vivían o que habían comprado sus casas en Quintana Roo estaban demandados en Nayarit, y luego ni siquiera se les avisaba del juicio y se les declaraba en rebeldía y se les adjudicaba su casa y la gente sin saber. Entonces los paramos, fueron las primeras acciones que tomamos, paramos los juicios y además paramos las ventas de cartera en materia de subastas. Entonces esos se cancelaron y se han presentado y se ha venido trabajando con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales en los estados de Coahuila y Nayarit. Se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera para pues ir deslindando responsabilidades y sobre todo que esto fue un atropello verdaderamente enorme a derechos de los trabajadores, que además, porque perdieron su ahorro y además muchas de estas viviendas estaban financiadas con un subsidio fiscal. O sea, una doble pérdida de recursos tanto de la Federación como del propio ahorro de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos terminando de hacer las acciones judiciales, estamos planeando toda la ruta de qué sigue en lo jurídico. Es un asunto verdaderamente complejo, pero como decía el presidente, hay que poner el punto final. Hoy tenemos detectadas al menos 100,000 viviendas que se pueden recuperar. Esto es un panorama inicial. Creo que valdría la pena después detallar el programa y sobre todo con la posibilidad de, resolviendo lo jurídico, poder recuperar también más viviendas y señalar cuáles son aquellas que están, por ejemplo, en zonas de riesgo que ya no se pueden recuperar. O sea, simplemente porque la Ley General de Protección Civil indica que sería un delito recuperar o revender esas viviendas, ponerse en riesgo a la población. Entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a ir detallando todos los pasos del programa, tanto en la parte jurídica, judicial y de responsabilidades, pero sobre todo lo que nos importa es también ya devolver a la gente todo esto, regenerarlo urbanamente, integrarlo a las tramas urbanas y que pueda verdaderamente ser motivo de desarrollo de las comunidades, ¿no? Esto era algo que teníamos pendiente informar. Con esto termino, presidente, y también tendríamos un video. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A mí me nombran Jazmines y se me viene un fraccionamiento fantasma. Cuando nosotros nos entregaron este fraccionamiento dijeron que era para vivir dignamente. La casa estaba llena, el cocinero estaba quemado por dentro. Pues ellos la iban a volver a restaurar desde el principio. Tuve problemas con la luz, tuve problemas con el drenaje. De hecho, mi predial estaba batallando para cambiarlo porque la inmobiliaria no sé dónde está, la que me lo vendió. Predial está a nombre del antiguo dueño todavía. Eso todavía no lo he podido cambiar. Hay muy pocas casas habitadas, algunas están vandalizadas, quemadas. Hemos tenido secuestros en casa habitación de aquí mismo. Empezaban a prenderle fuego a las casas, a los techos de esos de foamy, pues rápido se prenden y empezaban a hacer ese tipo de maldades. Se apagan las luces, se apaga el sol, la gente ya no sale, que le vaya a salir gente, los asalte, le quite lo poco que ellos han trabajado para tener. Hay mucha madre soltera que va a trabajar y regresaron a la casa porque llegaron de la maquiladora y la encontraron vacía.
hacerles un hincapié a todas esas inmobiliarias, a esas constructoras que se dedican a estar haciendo casas y casas y casas, que las casas se están despoblando y siguen haciendo más fraccionamientos en vez de acomodar las casas que estén desocupadas. Hay muchas casas que están desperdiciadas. No, pues yo a mis hijos me los llevo a limpiar conmigo, el parque, que aprendan a amar su entorno. La escuela está aquí nosotros, en nuestras casas empieza. Todos los vecinos, que somos muchos, Pues merecemos una oportunidad. Como cuando se vendieron las casas, que estaba todo bonito. debemos de cuidar nuestro entorno a la niñez y que van a ser nuestros representantes a futuro. Como parte del programa de regeneración de vivienda abandonada, la SEDATU y el Infonavit, en colaboración con las autoridades estatales y municipales, trabajan en elaborar estrategias para impulsar metodologías y procesos para mejorar la calidad en las viviendas. A lo largo del sexenio, se regenerarán más de 100,000 viviendas abandonadas en el país.